déjeme saludar al fiscal de ese entonces, el fiscal Francisco Barbosa. Fiscal, gracias, exfiscal, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Un saludo, un saludo, Gustavo, para usted, para toda la audiencia y con mucho gusto aquí respondiendo algunas preguntas. Exfiscal, ¿qué se hizo y qué pasó en su fiscalía con alias Papá Pitufo? Pues mire, a mí me sorprende el cinismo de Gustavo Petro en estos días, porque aquí los hechos son muy claros, Gustavo, frente a lo que hizo la Fiscalía General de la Nación cuando yo estaba al frente de la entidad. Primero, usted ve que el día de ayer o el día de antier, cuando sale la información de la revista Cambio, se dice que se entregaron 500 millones de pesos que se recibieron para esa campaña por el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, a esa campaña, que nunca se denunció esos hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Entiendo que la Fiscalía va a llamar interrogatorio al señor Vendrell, según lo que se dice en los medios de comunicación, por esos hechos. En octubre del 2023, esto es importante, la línea de tiempo, en octubre del 2023, varios fiscales especializados con Policía Judicial de la Fiscalía y Policía Nacional inician una investigación, una macroinvestigación contra las redes de contrabando en Buenaventura y se logra la captura de Ricardo Orozco, alias El Bendecido, en marzo del 2024, cuando Marta Mancera fungía de fiscal general encargada. De hecho, es el último acto de Marta Mancera al frente de la fiscalía. Y ahí mismo se obtiene la orden de captura que permite capturar al señor Diego Marín en Madrid. Es decir, la Fiscalía General de la Nación es la que permite que exista esa orden de captura y no como falsamente dice Gustavo Petro, que fue gracias al impulso que él le da a esa investigación. Él no le da ningún impulso, él no envía ningún mensaje y posteriormente, digamos, se producen los hechos de esa captura. Pero mire la coincidencia tan interesante de fechas, que es lo que a mí me amerita una reflexión. Después de que todos sabemos que el señor Gustavo Petro y su campaña reciben 500 millones de pesos de Diego Marín, a quien nosotros finalmente en la Fiscalía le obtenemos orden de captura, nosotros en octubre del 2023, Gustavo Petro inicia y su gobierno una campaña de desprestigio contra la Fiscalía General de la Nación, contra el fiscal general, contra la vicefiscal, diciendo que estaba atado a redes de contrabando en Buenaventura y que el señor Diego Marín estaba beneficiado y otra serie de funcionarios y de personas involucradas de la Fiscalía. El señor Gustavo Petro sabía quién era el señor Diego Marín en ese momento. Él ya sabía además que ese señor Diego Marín le había entregado una plata para su campaña y arrancó la campaña de desprestigio con la Fiscalía General de la Nación, que terminó finalmente en nada porque pues finalmente se produjo el reemplazo de la fiscal Mancera como debía ser en abril del año 2023, pero en esa coincidencia el señor Petro sabía que había una investigación contra el señor Marín y que se había obtenido esa orden de captura. Todos los hechos se van concatenando y hoy aparece que efectivamente el señor Marín fue perseguido por la Fiscalía General de la Nación y no favoreció a la Fiscalía, sino al mismo tiempo el señor Marín terminó entregándole recursos a esa campaña en donde hoy ya con el descaro mayor dicen es que los recibimos, pero al mismo tiempo los devolvimos. Entonces creo que en eso está el escenario y creo que las cosas se van decantando con el tiempo y vamos develando el cinismo de ese gobierno y por supuesto pues la crisis moral tan grave, como decía el exministro Henao ayer en su columna en El Tiempo, que está viviendo el gobierno de Gustavo Petro en todos los frentes. Señor exfiscal, ¿tiene usted algún recuerdo, alguna conversación de interés del señor presidente de la República, Iván Duque, en el caso alias Papá Pitufo, algún interés en el caso del general Buitrago, alguna investigación de parte de la Fiscalía alrededor de este asunto? No, yo no tengo ninguna en la cabeza ninguna conversación con el presidente Duque sobre eso, tampoco con lo relativo al general Buitrago, porque entenderá que usted está hablando de la salida de Buitrago fue el 23 de diciembre del año 2019, yo llegué a la fiscalía el febrero del año 2020, ya había salido Buitrago. Entiendo que la fiscalía adelantaba la investigación contra esas redes de contrabando que no
avanzaba adecuadamente y por eso nosotros mismos priorizamos en la Fiscalía el caso de las redes de contrabando y terminamos capturando dentro de la Fiscalía nuestra, terminamos capturando esa red, develando esa información y por supuesto logrando la captura de Marín en España gracias a la orden de captura que se produjo en mi administración y en esa investigación. Aquí tengo el texto del boletín de prensa de esa época, 15 de marzo 2024. Fiscalía y Policía Nacional propinan el más grande golpe a las redes criminales dedicadas al contrabando. 4 de los señalados articuladores principales de una estructura ilegal fueron capturados, entre ellos un hombre conocido como el Bendecido y un coronel en retiro, fiscal. Sí, señor, y ahí también se produjo la expedición de la orden de captura contra Diego Marín, que fue efectivamente materializada en España, orden de captura además que demostró el trabajo de nuestra fiscalía sobre esa red de contrabando antes de que terminara nuestro periodo y que demuestra al mismo tiempo que pues no es cierto lo que dice Gustavo Petro, que él logró la captura del señor Marín, porque no fue él, fue nuestra administración, y en segundo lugar, que entiendo la campaña de desprestigio que había hecho Petro y su gobierno contra la Fiscalía en octubre del año 2023, cuando inició esta campaña de desprestigio contra la entidad por cuenta de vínculos, presuntos vínculos de la entidad en temas de contrabando, pero sabía claramente que se estaba adelantando una investigación entre los cuales estaba el señor Marín, que le había ayudado en su campaña en la presidencia de la República. Espinosa, ¿me recuerda la fecha hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es 11 de febrero. 11. 11 de febrero. Está pensando más cerquita la quincena, pero no todavía. Calma con la quincena. No, pregunto es porque Señor. Creo que cuando uno deja la fiscalía tiene un año de inhabilidad para el ejercicio de muchas cosas que tiene que ver. Se cumplen por estos días. ¿Se cumple días. cuándo? Se cumple por estos días, se cumple el 12, se cumple mañana, cumple un año de haber salido de la Fiscalía General de la Nación y se cumple la inhabilidad que uno tiene por ley para ejercer. ¿Política u oficina de abogados? No, estamos abriendo oficina de abogados, entonces seguramente estaremos ahí, digamos, defendiendo y por supuesto actuando judicialmente en algunos temas. Entonces estamos ahí dando los puntos finales de la oficina para poder retornar a las actividades profesionales en Colombia. Usted tiene libro en capilla, ¿cierto? Sí, viene un libro, en mes y medio estará un libro en la Feria del Libro, Gustavo, yo creo que antecitos de la Feria del Libro, con Editorial Planeta, ya entregamos, ya estamos en diagramación, estamos los últimos ya retoques del libro y por supuesto ahí se contará muchos aspectos que tuvieron que ver con la Fiscalía General de la Nación, con la Consejería Presidencial y con algunos temas pues que tienen que ver con la importancia de los últimos 6 años en Colombia, en especial con esos 2 últimos gobiernos, el gobierno de Duque y el gobierno de Petro. Ex fiscal, yo no quiero adelantármele a su libro ni chiviarlo ni tirármelo, pero habida cuenta del debate que hemos visto en los últimos días entre el presidente Santos, el presidente Uribe, el presidente Duque, que entró a defender al presidente Uribe y calificó de desleal al presidente Santos después del video en que a su vez criticara al presidente Uribe y le hiciera una invitación a conversar. ¿En su libro hay algo de defensa o de apoyo o de respaldo, dada también la relación personal que usted tuvo con él, para el presidente Duque y su gobierno? Yo creo que en el libro, digamos, está claramente delineado qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que yo presencié también como consejero presidencial durante el gobierno Duque y qué me pasó durante el gobierno Duque en el ejercicio de mi fiscalía. Y yo lo que sí debo decir es que yo creo que aquí no se contaron la historia, no se ha contado la historia como debió ser, en tanto que en el tema, por ejemplo, de la paz, el país no advirtió los 50 billones de pesos que se invirtieron para la implementación de ese acuerdo durante el gobierno Duque. Sobre lo que nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno Duque, nosotros encontramos una fuerza pública completamente desmantelada, encontramos una implementación fallida del acuerdo de paz, no había ningún proyecto productivo, se tenía que pedir permiso por parte de la Fuerza Aérea para sobrevolar ciertos territorios del país por cuenta del acuerdo de paz.
y se empezó a producir una recuperación del orden público que evidentemente se atacaba de forma masiva diciendo que es que se estaba generando un escenario de guerra cuando se estaba tratando de llegar a los lugares y a los territorios. Yo nunca como fiscal general tuve ningún problema con con el trabajo entre fiscalía, policía y ejército durante el gobierno del presidente Duque. Ya después con el presidente Petro lo que hizo fue un desmantelamiento de la policía, del ejército en zonas, en territorio. Yo lo denuncié claramente y todo eso está claramente explicado en el libro y lo dije públicamente. Pero lo que yo sí veo aquí es que pues el presidente Santos, que ha venido también cooperando con el desmantelamiento del Estado de Derecho, eh, gracias a su alianza con Gustavo Petro, pues ha venido asumiendo un rol de que no tiene nada que ver con esto que ocurrió en el país y pues evidentemente creo que se reparten algunos comentarios en el libro alrededor de lo que yo pienso que ocurrió con Duque, lo que pienso que se encontró con Santos, independientemente de que el acuerdo de paz fue un acuerdo de paz que se firmó, pero como yo lo dije en el 2017, en el 2018, se implementó indebidamente y lo que se encontró en el 2018, pues realmente es lamentable para el país y eso es lo que se trató de reconducir durante ese gobierno. Ya lo que estamos viendo, pues es parte de la historia de estas 3 últimas administraciones o 4 últimas administraciones y esperemos es mirar para adelante en ese tema. No lo quiero malinterpretar. Usted dijo, el expresidente Santos está contribuyendo al desmantelamiento del Estado de Derecho, ¿o me lo soñé? Pues, pero es que además, ¿cómo no? Cuando usted tiene a todos los ministros, exministros de Santos participando en el desgobierno y en la crisis moral y el desbarrancamiento que hay en este momento en el país en temas institucionales. Es que mire lo de Cristo, mire lo que ocurrió con todos los ministros del Interior que tuvo. Mire lo que ha ocurrido con todas las personas o muchas personas que le han colaborado al presidente Petro y que ahora empiezan a salir diciendo que es que están sorprendidos de lo que ha venido ocurriendo alrededor de la entrada al gabinete de Armando Benedetti. Es que aquí lo que ha venido es básicamente un descaro alrededor de lo que uno ha venido viendo y es cómo se ha venido rompiendo por dentro el Estado. Entonces uno no puede salir a decir que no tiene nada que ver cuando sus funcionarios, las personas con las que trabajó, pues están al mismo tiempo acompañando un proyecto de desgobierno como el de Gustavo Petro. Exfiscal Francisco Barbosa, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para todos.